Hola, ¿cómo están? Pues muchas gracias por acompañarme a grabar el podcast de esta ocasión, que como ya se dieron cuenta por el título, tiene que ver con un procedimiento de radiología intervencionista, que es la embolización a través de las arterias, en este caso arterias articulares. Vamos a enfatizar un poco más en la genicular, en la arteria que va a la rodilla, pero definitivamente que es un procedimiento que realmente no es nuevo totalmente. Ya había leído y escuchado de él hace unos años, pero obviamente que esto está teniendo cada vez más repercusión y aparentemente más aplicación clínica. Y hoy les quiero platicar sobre un consenso que hubo en el AJR de expertos. Ellos tienen, como ya lo hemos platicado en otros episodios de Memorándum, ellos tienen estos paneles de expertos donde pues de repente analizan evidencia de la literatura, metaanálisis, ensayos clínicos y obviamente mucho de la opinión de los mismos expertos en cuanto al tema que está tratando, y de eso se trata precisamente el día de hoy. Entonces, vamos a iniciar con este episodio. Hoy analizaremos un procedimiento intervencionista innovador que está ganando terreno en el manejo del dolor musculoesquelético crónico: la embolización transarterial. Aunque esta técnica aún está en evolución, pues ofrece un enfoque novedoso para abordar el dolor, especialmente en casos de osteoartrosis, osteoartritis y condiciones inflamatorias crónicas, articulares me refiero. En este episodio exploraremos la fisiopatología, la técnica, los resultados clínicos y las direcciones futuras de esta embolización transarterial. Esta es una revisión narrativa de un consenso que obviamente no se basa solo en un solo estudio. Es una síntesis de la evidencia más reciente que incluye ensayos prospectivos, estudios controlados aleatorizados y obviamente experiencias clínicas. El objetivo de este panel de expertos que tiene el AJR y del que ya hemos platicado en otros episodios de Memorándum es crear una guía integral que esté proporcionando recomendaciones prácticas y abordando las aplicaciones en la práctica actual de este procedimiento en particular. Y bueno, seguramente la audiencia a la que está dirigido esto, pues evidentemente radiólogos intervencionistas, pero seguramente también va a haber traumatólogos y reumatólogos a los cuales podría interesarles el contenido de este episodio. Y esta revisión pues sirve como como un mapa para la adopción de la embolización transarterial en diferentes escenarios clínicos. Soy Guillermo Lizondo y les doy la bienvenida de nuevo a Memorándum, un espacio donde ustedes saben que pues revisamos artículos científicos, prácticamente todos ellos de nuestra área, de nuestra especialidad, que es la radiología. A veces revisamos artículos editoriales, artículos de opinión, y ya en otros episodios he tratado de estos consensos de expertos del American Journal of Rheumatology, de la JR, del Journal Amarillo, que hemos hablado y que se juntan para discutir de varios temas. No he hablado de todos los que publican, porque creo que no todos a lo mejor tienen un impacto o una trascendencia importante, y obviamente porque hay muchas otras cosas que pueden estar pasando, pero definitivamente que este es uno en el que se me hizo muy interesante, no nada más porque tiene que ver con radiología intervencionista, que es la especialidad que practico, sino también por el hecho de lo trascendente, lo de alguna manera novedoso, y lo otro, de alguna manera un cambio de paradigma también que podría iniciarse con esto, porque normalmente no pensamos que este tipo de procedimientos, como lo vamos a ver, sirve para este tipo de patologías. Entonces, el artículo que vamos a revisar se publicó hace apenas, no sé, una semana, una cosa por el estilo, y el título en español sería algo así como Embolización transarterial para el tratamiento del dolor musculoesquelético. Revisión narrativa del panel de expertos de la AJR. Y como viene ahí, no voy a entrar muchísimo en los detalles de las personalidades de los radiólogos que lo revisan, reumatólogos y médicos del dolor, pero
Están de Columbia University de Nueva York, del Brigham and Women, del Massachusetts, de Boston. University Hospital de León, en España también. También están radiólogos de el Reino Unido, de Minnesota y también de el Centro de Intervencionismo de North Carolina en Estados Unidos. Como siempre, les voy a dejar el link del artículo por si están interesados en profundizar un poco más sobre los detalles del mismo, la metodología y algunos de los datos y demás cosas que son más específicos y que evidentemente por las características del podcast pues no discuto con ustedes aquí hablando con ustedes, ¿no? Y bueno, para poner este tema un poco en contexto, como siempre, pues hablemos del problema que buscamos resolver. Y este es el dolor musculoesquelético crónico, que particularmente está derivado de condiciones como la osteoartritis, y aquí quiero también no ser muy purista, pero hay quienes dicen que esto es una osteoartrosis y otra osteoartritis. En el artículo en particular lo tratan como osteoartritis, porque evidentemente ya sabemos y ellos dan evidencia de que hay un sustrato inflamatorio, entonces así lo seguiré tratando. Y bueno, definitivamente es un problema importante esto de salud pública. De hecho, el CDC, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, estima que la osteoartritis afecta más o menos como unos 500 millones de personas en todo el mundo y que está proyectado un aumento de aproximadamente un 50% para el 2040 debido al envejecimiento de la población sobre todo. Y yo creo que hay otras causas también, pero bueno, básicamente eso es lo que mencionan ahí. Y está creciente, por así decirlo, porque definitivamente es una carga que está ejerciendo gran presión sobre los sistemas de salud, con pacientes que suelen quedar, digamos, ¿cómo le podríamos decir? Como atrapados, ¿no? En un círculo vicioso de manejo del dolor que incluye, pues, medicamentos, después progresan a inyecciones intraarticulares y eventualmente, pues, a intervenciones quirúrgicas que pueden incluso terminar en reemplazos articulares. Y un aspecto particularmente preocupante de este problema, pues es la dependencia de los opioides para el alivio del dolor. Porque fíjense que ha habido un aumento, y creo que todos los médicos en general, todos los radiólogos también lo conocemos, pero yo creo que evidentemente, básicamente todas las especialidades, hemos oído de esta epidemia, si le podemos decir así, de opioides, que ha evidenciado la necesidad de estrategias alternativas de manejo de dolor que no sean farmacológicos. Fíjese que este uso de opiáceos ha aumentado 300% en las últimas 2 décadas y obviamente este es un problema muy, muy importante en Estados Unidos. Y aquí es donde pues entran en juego técnicas que pudieran ser mínimamente invasivas, como es el caso de esto que les voy a platicar, que es la embolización transarterial. En inglés es, a lo mejor se me sale de repente porque tengo aquí mis notas y se llama TAE, es Transarterial Embolization. Y bueno, digamos que esta embolización transarterial pues está ofreciendo una vía de alivio pues al dolor que tienen, si los efectos secundarios sistémicos que tienen los medicamentos o el uso crónico pues de los medicamentos que todos conocemos para el dolor. Y bueno, vamos a comprender un poco cómo es que funciona esto o cuál es el razonamiento atrás, el racional, como dicen, atrás de esta embolización transarterial. Y resulta que esta se dirige principalmente a la hipervascularidad anormal que está dentro de las articulaciones que están inflamadas, que es un proceso que está obviamente impulsado por una inflamación crónica, por angiogénesis, y que en condiciones como la osteoartritis, pues la sinovial se inflama y libera muchas citocinas proinflamatorias. Dentro de ellas está el TNF-alfa, o sea, el Tumor Necrosis Factor alfa, la interleucina 1 y el VEGF, que es el factor de crecimiento endotelial o vascular endotelial. Y estos son, digamos, mediadores, como nosotros sabemos, que promueven la formación de nuevas fibras nerviosas, fibras que son amielínicas y que son las que son sensibles al dolor. Y esto crea un círculo de retroalimentación perpetua, por así decirlo, de una cascada inflamatoria. Entonces la idea es que la embolización transarterial
interrumpe este ciclo al bloquear selectivamente, pues digamos, el suministro de sangre, al estar condicionando la embolización, a estas áreas inflamadas. Y al reducir el flujo sanguíneo sinovial, pues la embolización, digamos que disminuye la entrega de esos mediadores inflamatorios, lo que reduce el dolor y maneja el manejo también o mejora pues la función articular, al estar menos inflamada esa sinovia. Y el objetivo principal de esta intervención, pues como ya sabemos, o como nos podemos imaginar, se los platiqué un poquitín antes, pues son las arterias articulares. Y de hecho, de todas estas, y fue lo que a mí me tocó primero pues leer hace algunos años de esto, es la embolización de las arterias geniculares, ¿sí? Las que están rodeando pues la rodilla, que definitivamente son las que más se han estudiado, en las que más se ha aplicado esta técnica, y probablemente por razones también de factores técnicos, desde el punto de vista del acceso a las arterias geniculares, que es relativamente fácil, pero también obviamente por el número de pacientes que sufren de esto, ¿no? Entonces, dentro de esta fisiopatología, por ejemplo, de la osteoartritis a nivel de rodilla, que puede ser semejante en las demás articulaciones, pero a nivel de rodilla, pues la fisiopatología del dolor en esta osteoartritis de rodilla, pues es, digamos, compleja y definitivamente es multifacética, porque incluye una combinación tanto de daño mecánico, muchas veces por sobreuso, por sobrepeso, etcétera, que ya conocemos. Hay inflamación sinovial, hay dolor neurogénico, como ya les decía, y una hipótesis clave está respaldada, o esta hipótesis pues está respaldada por estudios recientes en el que la sinovitis crónica está caracterizada por una hipertrofia sinovial, por la angiogénesis que ya les había comentado, y esto juega un papel central en la severidad del dolor. Hay varios estudios, voy a entrar en algunos de ellos que vienen ahí mencionados. Como les digo, esta es una revisión de metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, etc. Y hay uno que tiene varios artículos, un autor, Okuno, que ya desde el 2015 describió cómo existían vasos sanguíneos que estaban anormales en la sinovial, y que el número de vasos sanguíneos se correlacionaba directamente con la severidad del dolor, sugiriendo que dirigirse a estos vasos mediante una embolización podría aliviar los síntomas. Y entonces hicieron estudios histopatológicos que mostraron, lo que les estoy comentando, un aumento de la vascularización y en la densidad de fibras nerviosas también en las articulaciones que estaban más dolorosas. Había también, digamos, una especie como de neurogénesis, lo que les platicaba, la formación de estas vainas nerviosas que no tienen mielina y que son las que conducen el dolor, y que a menudo están acompañados por una mayor expresión de marcadores, como ya les decía, entre ellos también el factor de crecimiento nervioso, Neural Growth Factor. Y pues al embolizar, o la idea es que al embolizar las arterias geniculares podemos, digamos, eliminar efectivamente estos vasos anormales, los podemos excluir, por así decirlo, como cuando hacemos cualquier procedimiento de embolización, y así vamos a reducir el crecimiento nervioso como se da a la respuesta inflamatoria que ya les platiqué, lo que conduce obviamente al alivio del dolor. Y ¿cuál es la evidencia que respalda a esta embolización de las arterias geniculares? Pero, porque a mí lo que me gusta, y generalmente son los artículos que yo analizo con ustedes, son aquellos que tienen datos, que tienen evidencia, y que esta práctica basada en evidencia es obviamente crucial para cualquier intervención, para cualquier cosa que vamos haciendo, y por eso me gustó platicar sobre este artículo. Y resulta que el primer ensayo, que fue prospectivo, o sea que digamos que valió la pena, que no fue observacional, aunque fue observacional de alguna manera, pero se hizo la intervención de la embolización, fue, como les digo, realizado por este doctor Okuno, y que fíjense que él en el primer artículo, allá en el 2015, demostró una reducción del 73% de los puntajes de una escala, que no voy a entrar mucho en detalle, tampoco la conocía, pero se llama WOMAC, que es básicamente para ver la cantidad de dolor que tienes y disfunción articular que tienes, y esta reducción se hizo a los 12 meses. Y este estudio involucró
poquitos pacientes. El primero fue 14 pacientes con osteoartritis de rodilla leve a moderada. Y esto, de alguna manera, con los resultados, pues digamos que preparó el terreno para ensayos clínicos más grandes. Y de hecho, un estudio de seguimiento del mismo autor ahora ya metió 72 pacientes. Estos demostraron una reducción del 79% de este puntaje de WOMAC, no a los 12 meses, a los 24 meses. O sea, duró bastante el efecto del tratamiento, mostrando que había un alivio del dolor que estaba, digamos, sostenido y definitivamente una mejora funcional, que es lo que les digo que valora esta escala. Luego, hay otros estudios, pero quizá uno de los que quiera comentarles es uno que se llama Genesis, que es un estudio controlado, aleatorizado, es un Randomized Clinical Trial, que fue realizado por un autor que se apellida Little y que validó aún más estos hallazgos, fíjense, porque en este ensayo los pacientes que se sometieron a esta embolización de las arterias geniculares experimentaron una reducción del 65% en los puntajes de otra escala, que es el VAS, a los 6 meses, en comparación con solo un 30% en la reducción del grupo control. Y notablemente los pacientes con embolización completa de los múltiples vasos, que básicamente son 4 vasos, ¿sí?, mostraron los mejores resultados. No en todos pudieron embolizar los 4, y entonces analizaron qué es lo que pasaba cuando se embolizaban los 4 o menos. Entonces esto destaca la importancia de tratar, digamos, todos los vasos afectados, todos los vasos que en la angiografía es bastante obvio, las imágenes son muy demostrativas, muestras una hipervascularidad periarticular alrededor de la rodilla. Y luego hubo otro estudio muy reciente, más reciente, en el 2021, que fue el primer Randomized Clinical Trial, el estudio aleatorizado, multicéntrico, controlado con placebo, que se hizo en este tipo de investigaciones. Aquí fueron 21 pacientes, pero tuvo un diseño cruzado. Es decir, algunos pacientes primero empezaron con placebo y después se les hizo el tratamiento, algunos empezaron con el tratamiento y después pasaron al placebo. Y los resultados realmente fueron muy sorprendentes, porque el grupo de tratamiento mostró que había una mejora del 62% en el puntaje de VAS a los 12 meses, y el grupo placebo no mostró un cambio significativo hasta que recibieron la embolización. Entonces, pues esa es, digamos, la evidencia. Hay otros artículos más que vienen mencionados aquí en este resumen, pero bueno, esos son los que les quería comentar. Y ahora vamos a ver un poquitín de la técnica, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle porque pues esto del auditorio no es específicamente para radiólogos intervencionistas y seguramente los compañeros ya han leído y saben hacer esto, pero básicamente la embolización, me voy a centrar en la de las arterias geniculares, pues inicia con el acceso guiado por ultrasonido a la arteria femoral. Aquí voy a hacer un paréntesis porque iba a ser un episodio sobre un artículo que hay que compararon entre si el acceso femoral era mejor sin o con guiado por ultrasonido. No les diré, a lo mejor lo hago despuesito, pero bueno, en este caso ellos, porque aparte la mayoría de las veces va a ser una punción anterógrada, entonces va a ser no como normalmente lo hacemos cefálica, sino va a ser caudal. Entonces, en esos casos podría utilizarse mejor un ultrasonido para que no tengamos problemas. Y la otra es el tipo de pacientes que seguramente tenemos, que muchos de ellos van a ser pacientes con obesidad. Entonces es mucho mejor estar seguros de que a la primera vamos a cateterizar la arteria, ¿no? Perdón. Y bueno, una vez que ya cateterizamos en forma selectiva la arteria, pues nos vamos a cateterizar selectivamente las arterias geniculares. Son 4. Hay una, primero vamos a la superior medial, la inferior medial, superior lateral, inferior lateral. Y en general es bastante constante, pero la anatomía también puede variar en algunos pacientes y obviamente tenemos que hacer una angiografía desde arriba, pues desde donde está la femoral y ver la femoral superficial, pues arriba del canal de Hunter y ver cómo se distribuyen pues las arterias geniculares, que como les digo típicamente son 4, ¿no? Y obviamente también tenemos que utilizar microcatéteres para ser bastante selectivos y pues evitar que no se haga una embolización a donde no queremos, evidentemente.
Y ahorita que digo eso de selectividad y catéteres y demás, pues lo que sigue es qué material vamos a utilizar para embolizar. Los japoneses al principio utilizaron imipenem y cilastatina, pero bueno, eso ya lo dejaron de utilizar. Ahorita básicamente, digo, todos los restos de los artículos y lo que me ha tocado ver recientemente lo usan con partículas que van más o menos alrededor de entre 100 y 300 micras. ¿Sí? Hay varias marcas, no voy a decir aquí las que mencionan el artículo, por obvias razones comerciales, pero básicamente podemos usar cualquiera de ese tipo de partículas. Estos son agentes que son permanentes y que han mostrado perfiles de seguridad que son muy comparables, todos ellos, ¿ok? Pero evidentemente en la medida en que nosotros utilicemos, pues estas partículas y las características de algunas de ellas, pues son, dependiendo de eso, va a tener más duraderos los efectos. Y fíjense que una de las principales ventajas de la embolización transarterial en general, pero bueno, hablando aquí ahorita de la geniculares, pues es su perfil de seguridad, especialmente en comparación con si lo hacemos con intervenciones quirúrgicas, ¿no? Porque, pues, de lo que se ha descrito, digamos, el evento adverso más común reportado es la decoloración de la piel. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque puede haber probablemente una embolización de ramas cutáneas y entonces hay una palidez cutánea. Y esto, la verdad, es de que lo que ha hecho la gente es que pones compresas frías alrededor de la articulación con la idea de que se exista una vasoconstricción y que los vasos prácticamente, como dice su nombre, pues estén contraídos y las partículas no lleguen hacia la piel y entonces no produzcan lesión o oclusión de las arterias pequeñinas que llegan a la piel. Y evidentemente, pues en la medida en que utilicemos partículas más pequeñas, pues la probabilidad de que lleguemos a lugares más distales es mayor y por eso es mejor utilizar partículas que no sean inferiores a 100 micras, ¿no? Hay otras complicaciones que se han reportado que son infartos óseos, algunas lesiones nerviosas, pero la verdad es de que esto es muy, muy raro y como les digo, básicamente son cuando se utilizan partículas menores de 100 micras. Y bueno, les decía que lo que más se ha publicado, y ahí viene, pues es obviamente con las arterias geniculares, pero también se ha utilizado en otras áreas, ¿sí? Se ha utilizado, por ejemplo, para el dolor de hombro, en la capsulitis adhesiva, ¿sí? Hay estudios del mismo Okuno, del mismo japonés y otros autores más que han mostrado un alivio significativo del dolor y mejora del rango del movimiento, una reducción en el VAS, que le digo es una de esas escalas de 8 a 0.5 en 6 meses, o sea, eso es bastante, mejoran bastante. La otra es el codo de tenista, la epicondilitis lateral, porque hay ensayos que están reportando que un 95% de las mejoras en otra escala que se llama Quick Dash. Y no nada más eso, la resonancia magnética ha mostrado una reducción en lo que es toda la tendinosis, todo el proceso inflamatorio de los tendones y la cuestión periarticular en el codo de tenista. Y otra en la que se está utilizando, al menos hay un par de artículos ahí, es para el dolor crónico del talón, en lo que es la fasciitis plantar. Y en esta ha mejorado el VAS de 8.5. Entonces, bueno, parecería que esto es de utilidad, o sea, el razonamiento atrás de esto, pues es aplicable, pues, no nada más a la rodilla, sino a las otras articulaciones que tienen el mismo fenómeno fisiopatológico. Entonces, ya como, digamos, reflexiones finales, como direcciones futuras que podríamos esperar y que vienen ahí en el artículo, pues bueno, este panel de expertos de la JR concluye básicamente con recomendaciones para futuras investigaciones, que es lo que siempre dicen, que se necesitan pues protocolos que estén estandarizados, que haya ensayos clínicos controlados que sean más grandes, que haya datos de seguimiento a largo plazo. Y la otra cosa es que incluso sugiere explorar que existen, por ejemplo, terapias combinadas, porque no tenemos que estar peleados con eso, ¿no? Y podría combinarse la embolización transarterial, por ejemplo, con la ablación de los nervios geniculares, que eso se hace también guiado por ultrasonido, o incluso las inyecciones intraarticulares que ya sabemos que
Algunos han mostrado resultados, otros no tanto. Cuando ponemos plaquetas y demás, no voy a entrar en ese tema. No es un área de mi especialidad, aunque sí he leído que existen resultados, pues algunos contradictorios con respecto a la utilización de esta técnica. Pues bien, en resumen, la embolización transarterial, digamos que ofrece un enfoque prometedor, mínimamente invasivo para el manejo del dolor musculoesquelético crónico. Tiene un creciente cuerpo de evidencia que, digamos, respalda la eficacia, la eficiencia que tiene esta técnica para este tipo de situaciones. Y esta embolización, la TAE, podría convertirse en una opción estándar, digamos, en todo el arsenal que tenemos en radiología intervencionista para ofrecerlo a nuestros pacientes, especialmente para pacientes que tienen un dolor que sea refractario y que ya han agotado otras opciones de tratamiento. Pues bien, espero que este episodio les haya brindado, digamos, una información integral pues a este procedimiento que de alguna manera es innovador. Como siempre, les doy las gracias por escucharme hoy en Memorándum. Y si tienen alguna sugerencia, algún comentario, por favor háganmelo en las diferentes plataformas donde publico Memorándum o en la página de memorandum.mx o en el correo electrónico de memolizondo@memorandum.mx. Muchas gracias por su atención y nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo en el canal, pues muchas gracias también por su atención. Si tienen, como siempre, alguna sugerencia, comentario, les agradecería que lo pusieran. Suscríbanse al canal, compártanlo si les pareció que esta es información que sea útil, no nada más para nosotros radiólogos, sino como les decía, para sus colegas, nuestros colegas traumatólogos, reumatólogos, que yo creo que de alguna manera, incluso médicos familiares y demás, que podrían considerar interesante esta opción de tratamiento. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.